Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Este es un vídeo un poco especial porque alumnos de la Universidad de Madrid se han reunido para hacerme unas preguntas que yo voy a responder con mucho gusto. Primera pregunta: ¿por qué quiso estudiar la carrera de musicología? Muy bien, ¿por qué quise estudiar la carrera de musicología? Estaba un poco predeterminado, porque cuando yo tenía 10, 11 años, recuerdo que me pasaba horas en casa estudiando notación cuadrada, leyendo artículos, leyendo toda clase de textos, de una parte científicos, otra parte musicales también. Así que por ahí venía la cosa. Y por otra parte, luego, después de estudiar toda la parte de conservatorio, música tradicional, música celta, y luego en el liceu música moderna y jazz, decidí hacer musicología porque el estudio en sí mismo era una cosa que me atraía mucho más que la interpretación o el business, el estar enfrente de un público tocando, cosa que ya he hecho. El hecho de estar enfrente de un público tocando ya lo he hecho y lo he hecho bastante, pero no es algo que me termine de llenar. Es algo muy divertido, que os recomiendo a todos, pero no era algo que me llenaba. Así pues, lo que siempre me ha llenado más ha sido la investigación, la musicología, básicamente el estudio de la música desde otros puntos de vista que no solo el interpretativo. ¿La carrera de musicología le llegó a decepcionar en algún momento? ¿Qué fue lo más difícil de la carrera? Evidentemente, donde hay un camino hay decepciones. En la carrera de musicología, cosas llegaron a decepcionarme, sí. Había una asignatura de historia. El profesor se notaba que no le apetecía estar ahí y aparte él estaba especializado en la Segunda Guerra Mundial. Por lo que durante toda la asignatura de historia, estuvimos dando datos de la Segunda Guerra Mundial. No necesariamente de música, no necesariamente cosas que fueran a aportar o complementar musicología. Y en esta segunda pregunta hay el ¿qué fue lo más difícil de la carrera? Amigo, lo más difícil de la carrera fue tirar abajo esos conceptos que tenemos de la música cuando entramos en la carrera, destruirlos y ver que de hecho la música no es lo que pensamos hoy, sino que ya ha existido antes de el negocio discográfico, antes de los derechos de autor, que la música es mucho más. Eso fue lo más difícil. Me acuerdo que tuve ese declic cuando estuvimos estudiando precisamente transcripción de notación medieval, las primeras notaciones, viendo la lógica que habían seguido, te das cuenta que simplemente era una representación para algo más profundo. ¿Se ha especializado en algún campo de la musicología? Efectivamente, yo me he especializado en música y cerebro. He trabajado en proyectos de investigación en hospitales psiquiátricos. Hace tiempo también que estoy tocando temas de musicoterapia, pero estas cosas hay que tocarlas con mucho cuidado, porque hay que hacer las cosas con fundamento. ¿Toca algún instrumento de manera profesional? Sí, toco varios instrumentos, como os he dicho en las primeras preguntas. Yo he hecho conciertos, he tocado en grupos y es una cosa que es muy divertida que he tocado en estos grupos. He tocado flautas, gaitas, ocarinas, todo el pack celta, vamos a decir. También he tocado guitarras, he cantado todo el pack indie folk, tocando el piano también, eh, pop, rock, folk. ¿Qué género musical prefiere y por qué? Me gusta mucho el género folk, que lo llaman, ¿no? O música tradicional, música del pueblo. ¿Por qué? Porque este tipo de música, los otros también, pero este sobre todo, es un reflejo de la cultura en la que se crea, en la cultura en la que se forma. Entonces, poder disfrutar en 1 o 2 minutos o unos pocos más de ese extracto, de esa esencia, de esa cultura a través de su música, me parece algo maravilloso y
que disfruto siempre. ¿A qué se dedica actualmente? ¿En qué le ha servido la carrera de musicología para ello? Actualmente me dedico principalmente a dos cosas. Una de ellas es la docencia. Estoy en el equipo docente de la Rock School de París, donde estoy organizando todo lo que viene siendo la estructura de los que los alumnos van a aprender, el por qué van a aprender esto, depende de la edad, va a cambiar, depende de los objetivos que se tenga, van a cambiar también. Y por otra parte también en el campo de la docencia tengo mi propia escuela en línea, esto es el francés, chavales, mi propia escuela online, y que es la celtimusic.school, donde también estoy dando una serie de cursos a través de esta plataforma. Por otra parte, está la parte de dirección de proyectos musicales, culturales, donde lo hago sobre todo para agencias de publicidad y para otros artistas, proyectos que tengan en producción, tema de consejo, consulting que lo llaman, en propiedad intelectual, hacer previsiones de qué porcentaje más o menos un proyecto puede tener de impactar más o menos positivamente en según qué grupo, todo este tema de cosas, que es la otra parte. Y en los ratos libres, pues hago temas de divulgación, ya sea a través de alguna conferencia, alguna charla que pueda dar en directo. Ahora con el COVID se ha ido complicando el tema, o ya sea a través de los vídeos de YouTube. Hábleme de su recorrido profesional. De mi recorrido profesional os voy a dar 4 notitas para no hacer esto súper largo. Entonces yo empecé por lo más difícil, empecé por la investigación, que es una de las cosas que me apasiona, y empecé en hospitales psiquiátricos. Empecé tratando a pacientes con esquizofrenia. Hay una serie de estudios a través de un trabajo comparativo, a través de colaborar con el grupo de psicólogos y psiquiatras de los centros. Fuimos desarrollando una serie de sesiones en las que íbamos tratando a estos pacientes. Esto fue una de las cosas que más me llenó en mi vida de musicólogo y lo que ha marcado mi preferencia de seguir tratando la música y el cerebro. Después vino la época de trabajar con agencias de publicidad, temas de consulting, grandes proyectos donde la cultura o la música tienen un gran peso. Entonces ahí tenemos temas de propiedad intelectual, temas de estudios para ver qué tal va a impactar tal o tal proyecto, el por qué hacer esto y por qué no hacer otra cosa, temas de audio branding, por ejemplo, que también es muy importante. Y ahora estoy en una etapa de docencia y divulgación, porque me gusta el contacto con la gente y es una cosa que también me llena. ¿Qué le motivó a crearse un canal de YouTube? Pues bien, el canal de YouTube empezó por algo muy chorras, que es, todo el mundo tiene amigos, todo el mundo tiene conocidos que te hacen siempre las mismas preguntas. Entonces, de la misma forma que a un electricista le van a pedir siempre que mire en su televisor, a un musicólogo le van a pedir siempre más o menos también las mismas cosas. Ya sea temas de qué opinas sobre este tipo de música, qué opinas sobre, no sé, la obra Silencio donde no aparece nada, qué opinas sobre varias cosas, o también preguntas como ¿cómo funciona esto? O ¿es verdad que la música te puede abrir los chakras? Miles de preguntas que decidí empezar a subirlas por simplemente compartir el vídeo porque era más fácil que responder directamente cada vez. Y pues poco a poco la comunidad ha ido creciendo, somos ya más de 300 musicólogos y está pasando algo muy bonito, que con ya unos cuantos años que llevo la musicología,
He conocido mucha gente, me he movido mucho, muchos otros musicólogos, investigadores, no necesariamente musicólogos, pero que están ligados a la música y lo que están haciendo es compartirme sus proyectos para que hable de ellos. Me parece algo muy bonito y que es el futuro del canal próximo. Iréis viendo dentro de unos cuantos vídeos. Voy a empezar a subir proyectos de otros musicólogos. ¿Cómo ves su futuro de musicólogo dentro de la industria en la que se mueve? Pues veréis, sois estudiantes de la Universidad de Madrid y es normal que me hagáis esta pregunta. Pensad que futuro de musicólogo es complicado hablar de esto, porque no quiero que asumáis que hay un perfil de musicólogo. En el campo laboral actual, si hablamos de industria, como hacéis en la pregunta, no existe la figura de musicólogo como tal. Existe la figura de consultor especializado en música, o existe la figura de organizador o productor de proyectos culturales, proyectos musicales, festivales, y es un musicólogo. Entonces, aclarado esto, tenéis que pensar que los musicólogos, hoy en día como está la industria, el mercado, lo que tenemos que hacer es crear camino. Hay que mezclar la musicología con otros campos para poder entrar en esa industria, porque la musicología en sí misma no es un perfil que esté buscado por una industria donde te paguen, excepto el profesor de la universidad que tengáis de musicología, que bueno, él está en la industria de la educación, pero es una de las excepciones. Si vais a cualquier discográfica, si vais a cualquier productora de eventos, productor de lo que sea, vais a Spotify, que tienen también gente que se ocupa de las estadísticas, hacia la música, todo esto. Si vais a prácticamente cualquier industria y decís soy musicólogo, quiero trabajo, no van a entender qué dices. Y si hablamos de mi futuro en específico, yo voy a continuar con el tema de la docencia porque es una cosa que me gusta mucho y también me deja más tiempo para hacer la divulgación, más conferencias, más charlas que se están preparando para el año que viene, y eso me llena mucho. Entonces, por el momento, mi futuro en la musicología viene siendo este, el tema de la docencia, la divulgación y algún proyecto de investigación que se va a venir muy pronto. Un caluroso saludo y abrazo a los estudiantes de la Universidad de Madrid. Espero que encontréis energías y motivación para terminar vuestra carrera porque vale la pena. Así que, courage.